Muy buenas noches a todos y bienvenidos hoy lunes 10 de mayo del 2021 al conversatorio La profesión del archivero en el siglo XXI en tiempos de pandemia, organizado por la Escuela Nacional de Archivística para celebrar el Día del Archivero Peruano. Saludamos a las autoridades presentes, jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, director de la Escuela Nacional de Archivística, José Reina Ferreiros, a las ponentes que hoy nos acompañan, que más adelante las vamos a presentar apropiadamente, y a todos los que muy gentilmente nos acompañan a través de la transmisión en redes sociales. El Día del Archivero Peruano se oficializa mediante Resolución Suprema número 116-86 del Ministerio de Justicia, considerando necesario promover la solidaridad profesional y el reconocimiento a tan importante actividad. Este día es un reconocimiento a la importante labor que realizan los profesionales al tener bajo su responsabilidad la adecuada conservación, clasificación, ordenamiento, administración y puesta en servicio del patrimonio documental de la nación. Es por ello que en este conversatorio hablaremos de un tema que quizás al inicio se presentó como una preocupación que hoy en día ha planteado posibilidades interesantes para el desarrollo de esta importante profesión. Hoy contaremos con la moderación del abogado José Reina Ferreiros, quien es abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Derecho de la Empresa por la Escuela de Posgrado Newman Business School, con una maestría concluida en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado en el Archivo Central de Indecopi y ha sido miembro de la Dirección de Signos Distintivos de la misma institución. Asimismo, ha laborado también en el Estudio de Propiedad Intelectual de Barrera Moller. Ha sido docente de la Universidad César Vallejo y en la Universidad San Bautista en la especialidad de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Ha sido también reconocido por la revista The Legal 500 durante 3 años consecutivos como parte de la nueva generación de abogados en propiedad intelectual. Actualmente es responsable de transparencia y acceso a la información pública de la AGN y director de la Escuela Nacional de Archivística. El director José Reina será el moderador de la presente conferencia, pero antes de iniciar queremos recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión para que las ponentes puedan responderlas en la ronda de preguntas. Dicho esto, invitamos al director José Reina a encender su micrófono para que pueda iniciar con el desarrollo de esta conferencia. Gracias, Jorge, por darme el pase. Saludos de toda la colectividad archivera. En primer lugar, un saludo a todos los archiveros por su día. Muy importante saludarlos a todos por la ardua labor que hacen. Saludos también al jefe institucional, Jorge Ortiz Sotelo. Y vamos a empezar con la presentación de nuestros dos ponentes. En primer lugar, agradecerles por su presencia esta noche en nuestro conversatorio. Vamos a empezar presentando a la doctora Sheila Nelly Prado Rojas, quien es profesional en archivo por la Escuela Nacional de Archiveros en el año 2000 y licenciada en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Católica Sede Sapientai. En el año 2016, diplomada en segunda especialidad en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Educación y Learning de la Universidad de San Martín y egresada de la maestría en Gestión Pública. Ha seguido cursos de especialización relacionados con la gestión electrónica de documentos y gestión de proyectos de gobierno electrónico en el ejercicio profesional. Ha desempeñado funciones como especialista en archivo en instituciones públicas y privadas. Como docente colabora en el área de capacitación de la Escuela Nacional de Archivística desde el año 2000 y en universidades privadas a nivel de sus programas de educación continua y de actualización en temas de gestión documental y administración en temas de archivos principalmente. Actualmente ejerce como coordinadora de gestión archivística en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y participa activamente como miembro fundador de la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información.
Asimismo, tenemos a la licenciada Liz Magalia Agapito Ulloa, profesional en archivo por la Escuela Nacional de Archiveros y bachiller en archivística y gestión documental por la Universidad Católica Sede Zapentay. Posee más de 20 años participando en el diseño, implementación y monitoreo de proyectos de modernización, gobierno electrónico, gobierno abierto, con experiencia en docencia, expositora en eventos nacionales, implementación de líneas certificadas de digitalización de documentos con valor legal, uso de firma, certificados digitales, implementación de centros de información y archivos centrales, ocupando cargos como coordinadora de gestión documental, archivo central y asistencia técnica a nivel nacional. También ha colaborado en diferentes entidades implementando el modelo de atención al usuario y el modelo de gestión documental, ¿no? Luego de esta presentación, vamos a darle el paso a las doctoras para que hagan la presentación de sus asociaciones. Bien, buenas noches, José, Liz, Buenas noches. y a todas las personas que nos están acompañando en esta fecha tan importante y tan especial para nosotros como profesionales de la archivística, ¿no? En donde no solo nos encontramos quienes hemos podido llevar una carrera, ya sea en escuela o ya sea a nivel universitario en la Universidad Sede Sapiense, sino que también hay muchas personas con otra formación que nos acompañan en esta noble labor que es salvaguardar el patrimonio documental de las instituciones públicas y que finalmente corresponde pues a la nación, ¿no? A la ciudadanía. En esa fecha también quiero recordar a aquellas personas que ya no nos acompañan. Hemos sabido de colegas que en este tiempo de pandemia principalmente, o ya nos acompañan o han sido afectados por la pandemia también. Hacia ellos un reconocimiento, un saludo fraterno, y a sus familiares también el consuelo por quienes ya no se encuentren con nosotros en este momento. En esta ocasión represento a la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información, las siglas son ASPAR. Nosotros nos constituimos justamente hace 3 años, motivados por el interés de conformar un grupo diverso, no solamente de profesionales en archivística, sino que justamente con la finalidad de integrar todas estas líneas profesionales vinculadas a la administración de los archivos y también dándole un toque de mirada de futuro, ¿no? Con todo este tema de la gestión de la información, que es un campo bastante amplio. Nos hemos conformado, en realidad ya hemos ido creciendo de lo que iniciamos como fundadores, un grupo pequeño. Actualmente somos 55 asociados, pero participamos activamente en las redes sociales y ahí tenemos una comunidad de seguidores de más de 5.000 personas que no solamente son profesionales en el campo archivístico peruano, sino que también nos acompañan mucha gente de Iberoamérica, ¿no? Nuestra finalidad es respetar nuestra profesión, ¿no? Las actividades archivísticas, así como valorar la protección y conservación del patrimonio documental. Como asociados, lo que nosotros fomentamos es una participación en los eventos de capacitación. Hemos tenido oportunidad, bueno, en el 2019 de haber hecho actividades de capacitación presencial, porque notábamos mucha la necesidad, no solamente de la cobertura que puede tener la escuela y otras universidades en temas de capacitación, sino que esta necesidad de asociarnos y de también contribuir en ese aspecto. Varios de los que somos integrantes de la asociación somos docentes y motivados por ese interés hicimos algunas actividades presenciales. Cuando ya se da la pandemia, hemos realizado eventos que han tenido un gran alcance internacional, y eso ha repercutido mucho en algunas actividades que a continuación les voy a comentar. Producto de este interés en el cual nos
nos convoca a tener digamos, asociados diversos, es el que ellos también puedan tener, ¿no?, un espacio para poder escribir, poder publicar. Todavía no hemos tenido la oportunidad de sacar nuestro boletín, pero esperamos muy pronto también concretar este tipo de actividades que nos permita dejar huella del trabajo que se hace en el tema archivístico bajo una mirada peruana. Muchos de nosotros, y quizás Liz, que también comparte la docencia, le habrá ocurrido que cuando vamos a referenciar trabajos o aspectos de temas de investigación, pues a veces referenciamos mucho de otras nacionalidades, ¿no? Entonces es importante que también fomentemos este espacio de investigación que lo hemos considerado en nuestra asociación. Luego, durante el año pasado, y adicionalmente al tema de la pandemia, nosotros hemos tenido una participación en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en NACAL, actualmente nos encontramos liderando la comisión, el Comité Técnico de Normalización, a través de la secretaría de este comité que ve todos los temas relacionados con el sistema de gestión documental y gestión de archivos. Y también a través de nuestro presidente, que es Ricardo Muro, actualmente se está presidiendo, bueno, está como coordinador en realidad del grupo de trabajo de asociaciones archivísticas de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Asimismo, tenemos otra asociada que es Saida Doria, quien es sociedad fundadora y también preside el Comité Técnico de Normalización de Microformas Digitales. Entonces, hemos tratado de tener un espacio también alineado a poder aportar, ¿no?, en este tipo de interacciones que nos permite dar una mirada distinta a nuestra profesión. Independientemente de ello, también ha habido algunas participaciones en las comisiones del Congreso frente a lo que ha sido la revisión de la ley para el Sistema Nacional de Archivos. También hemos sido convocados por el Archivo General de la Nación, y hemos tenido algunas iniciativas de apoyo y solidaridad con nuestros colegas en general, ¿no? Como haber presentado una carta motivada ante el Congreso para que se pueda brindar algún bono favoreciendo a aquellas personas que han perdido sus empleos en esta pandemia. Definitivamente somos una asociación que busca integrar a todos aquellos profesionales que están vinculados al campo archivístico y de la gestión de la información, y que realmente busca dar esa mirada también, no solamente de visión nacional. Entre nuestros asociados hay personas a nivel nacional que nos han compartido sus experiencias y que tienen también ese ímpetu de querer generar desarrollo archivístico en sus regiones. Y es realmente una experiencia muy enriquecedora porque nos hace partícipes de otros aspectos profesionales, ¿no? No solamente en el campo, en el trabajo, que cada uno desempeña dentro de una entidad del Estado, sino que también podemos tener una participación como sociedad civil en estos temas que nos son de interés. Qué importante es saber que existen asociaciones que apoyan la ardua labor del archivero. Eso es importante saber, porque durante mucho tiempo los archiveros han trabajado casi solos, ¿no? Sin apoyo, sin ninguna asociaciones, o casi al margen de los apoyos que recibían del Estado por parte de las entidades privadas. Es importante saber. También es importante, y con esto le voy a pasar el paso a Liz después, decir que en el Estado peruano, en el Estado peruano solamente existen 2 lugares donde se enseña la archivística, ¿no? Una es la Escuela de Archivística, propiamente dicha, y la otra es la Universidad Católica Sede Sapientia. Y estos 2 centros educativos han tenido que adecuarse en la etapa de la pandemia para vérselas en el sentido de cómo no dejar de enseñar y cómo no dejar de ver la pandemia afecte la enseñanza de la archivística. Es importante.
¿Cómo, le quiero hacer la pregunta a Liz, cómo ves, Liz, que los archiveros en general se han adecuado al tema de la pandemia? ¿Cómo es este tema? Buenas noches con todos. Buenas noches, José, Sheila. Un gusto verlos a todos y darles primeramente las felicitaciones por nuestro día, el Día del Archivero. Ya Sheila lo ha mencionado, es una ardua labor que venimos realizando todos los archiveros a nivel nacional. Nos hemos tenido, y enfatizando tu pregunta, José, nos hemos tenido que adecuar a muchos cambios, ¿no? Estos cambios que veníamos con ese chip, con ese concepto que el archivo es soporte físico, que es papel, y no es así. No solamente nosotros miramos el soporte físico, miramos diferentes tipos de soporte, ya sea el digital o el electrónico. Por tal motivo, la Asociación Profesionales de Archivo, el APROAR, miren, quería enfatizar desde cuándo nosotros estamos creados. Es desde el 1 de septiembre del año 2015, José. Es decir, tenemos más de 5 años y medio ya de creados. Se inscribió la Asociación de Profesionales de Archivística en el Perú, con nuestro primer fundador y presidente, Carlos Flores López, que, bueno, ya nos acompaña. Sin embargo, nosotros tenemos un gran reconocimiento a él. Y juntando como objetivos, tenemos el de cultivar, cooperar el mejoramiento, pero fortalecer el Sistema Nacional de Archivos. Nosotros veníamos desde hace 5 años enfocados a este cambio, a preparar a todo lo que iba viniendo, porque tenemos las buenas prácticas, sí, efectivamente, de los países vecinos, tenemos las buenas prácticas de Colombia, tenemos buenas prácticas de España, ¿no? Y queríamos enfatizar, como profesionales en la archivística y gestión documental, queríamos enfocar este cambio para que no nos afecte. ¿Cómo ha venido evolucionando? Un claro ejemplo es cómo cómo se dejaban los documentos en una mesa de parte. Íbamos con todos los archivadores y el soporte físico. Ahora, ¿cómo lo entregamos? Vamos bajo mesas de partes digitales. Y nosotros diremos, pero esa es mesa de partes, no es un tema de archivo. No, pero son documentos en diferentes soportes. Y es ahí la labor del archivero. Muchos piensan que se fue el tema de la pandemia, colapsó y adiós archiveros. Sí, en un momento hubo bastante desempleo, como menciona Sheila, ¿no? Hubo un tema de desempleo, se vio un tema de bonos por parte de unas asociaciones, pero no era tanto así. Nosotros teníamos que enfatizar que teníamos que reinventarnos y en un momento ver nuestro posicionamiento, ese posicionamiento del archivero como gestor, como el inicio y el fin, y no definirlo al archivero que solamente va a ver el tema físico, el tema papel. No, no es así. Nosotros vemos toda la gestión documental, vemos diferentes tipos de soporte. Bien claro, lo tenemos ahora. Esta creación de archivos y repositorios digitales, los formatos, los flujos documentales, la necesidad de tener un programa de control de documentos archivísticos bien establecidas las series documentales para poder definir el tipo documental, las piezas documentales compuestas. Todos dirán, ¿pero por qué? Porque nosotros, cuando miramos el tema físico, miramos de lo general a lo particular. Siempre teníamos ese concepto del embudo, ¿no? Invertido. De lo general a lo particular. Vamos desde el fondo, la sección, la serie y la pieza documental, la unidad documental. Ahora no. En la parte digital cambia. Vamos desde la pieza, desde el documento que se elabora, que se genera. Y vamos pieza documental, a la serie, a la sección y al fondo, para entender la mirada electrónica. Y esto nos posiciona nuevamente a solicitar gestores documentales, a solicitar archiveros. Nosotros como archiveros poder decir, estas son las series documentales. Como vuelvo a enfatizar, en la asociación, en el APROAR, Asociación de Profesionales en Archivística del Perú, queremos cultivar, promover y difundir el conocimiento e información pertinente a la archivística y en la gestión documental. Esos son uno de nuestros objetivos. Cooperar con el mejoramiento y sistematización de la normativa y legislación inherentes a la archivística y áreas afines. Porque todos somos uno. Todos vamos con la mejora de la gestión, con la mejora de la transparencia que tanto vemos, ¿no? Y esta transparencia y modernización del Estado que está enfocado al ciudadano, al ciudadano. Y el ciudadano, ¿qué solicita? Solicita documentos.
y documentos de archivo. ¿Y dónde se encuentran estos documentos? En los archivos de gestión o en el archivo central. Por eso tenemos uno de nuestros procesos técnicos archivísticos, el servicio archivístico. Y vuelvo a indicar, el servicio archivístico, brindar información, brindar el desarrollo, brindar capacitaciones en servicio archivístico, para la cual debe crearse, administrarse organizaciones, grupos, instituciones educativas. Qué interesante es todo lo que nosotros podemos ver como archiveros, no solamente quedarnos con el papel, con diferentes soportes. Qué importante es lo que dices, Liz, porque cambiarle el chip al archivero es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. En estos tiempos, anteriormente, el archivero ha sido formado básicamente en base al papel, a todo físico, básicamente, ¿no? Entonces, los archiveros antiguos son básicamente formados en ese aspecto. Entonces, pasarlos al nuevo sistema de digitalización, como que entiendo que les debe chocar un poco. Y yo cuento una anécdota, debido a que yo he trabajado 12 años en el archivo central del Indecopi, y empecé con documentos, todo en físico. Es más, encontrábamos documentos anteriormente, disquetes inmensos, parecían unos discos de vinilo antiguos, y que los teníamos que guardar, obviamente, pero esa documentación ya obviamente no se puede leer ni especificar, pero guardábamos todo en base a documentos físicos. La modernización llega luego. Entonces, cambiar ese chip, a mí también me chocó cuando tuve que cambiar pasar del soporte papel a otros soportes digitales. Era un poco difícil, ¿no? Como que sentí un choque. Entonces es importante saber y capacitar a los nuevos archiveros con las nuevas herramientas tecnológicas que existen. Y eso es importante porque si no podemos cambiar ese chip, vamos a seguir en esa justaposición, en ese contexto de, oye, unos sí, otros no, y va a entrampar el crecimiento de los profesionales en el archivo. Y eso también nos hace ver de otra manera cómo es que la profesión del archivero en los próximos años debe ser enfocado de otra manera ya más sistemática. Gestión archivística, las partes de herramientas tecnológicas y mucho mejor para enfocarlo de esa forma, ¿no? Entonces quiero darle la palabra ahora a Sheila también, para que ella también pueda dar su parte, su expresión en lo que significa, lo que es la parte de la archivística en la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que ella la ve? ¿Cómo que le encuentra esta parte? Básicamente fue un tema de aceptación del cambio, porque nos desafiaba, ¿no? Un riesgo que quizás muchos de nosotros no lo habíamos tenido contemplado, que era el hecho de no poder trabajar presencialmente con los documentos que diariamente, como bien menciona Liz, formaban parte de los archivos en soporte físico. Ahora, es importante también recalcar que nuestro país es muy diverso, ¿no? Hay instituciones como la SUNAT, SUNAR, por mencionar algunas, RENIEC, quizás OMPE, en donde destacan por su gran gama de servicios a través de los medios digitales, anterior incluso al tema de la pandemia. Pero es un tema de cultura, como bien menciona Liz, es un tema de cultura que veníamos arrastrando muy de la mano con el marco normativo que existía desde los 80, vinculados al tema de nuestra gestión archivística, no gestión documental, sino gestión archivística. Y como esta cultura no iba a la par, en todo caso, con la tendencia al cambio, es creo lo más difícil que se tuvo que enfrentar, ¿no? Después ya del primer susto, por decirlo así, de un poco pensar que todo era pasajero y sin embargo hasta ahorita tenemos el problema sobre la marcha, ¿no? Por el tema de no poder estar todos presencialmente elaborando, hay, bueno, distintas modalidades ahora, ¿no? Hubo el tema de la adaptación. Y creo que en este proceso los protocolos cumplieron un papel muy importante.
¿no? Porque por primera vez le estábamos dando quizás mucho énfasis o mucho mayor énfasis a las medidas de protección biológicas, que en el caso del tema archivístico siempre ha sido una sugerencia que deberíamos haberlo tomado en cuenta, ¿no? Como el uso de las mascarillas, el uso de un protector personal, quizás en algunos casos hasta el uso de lentes protectores, guantes, en fin, que nos limite, ¿no? De poder tener alguna afección biológica por tocar pues, documentación con ácaros o documentación muy antigua. Entonces los protocolos comenzaron a tener un papel importante y hay de todo tipo, ¿no? El mismo Archivo General de la Nación emitió una serie de pronunciamientos, de directivas que ayudaron también a fortalecer estos aspectos y que creo que fue el inicio para muchas instituciones de tomar, no en serio, sino darle otra mirada a lo que es la gestión documental en sus organizaciones. Personalmente, en la institución donde me encontraba laborando en el momento de inicio de la pandemia, ya veníamos con una práctica de uso de la firma digital, que fue una exigencia, y eso hay que recalcarlo, de la gestión que se encontraba en ese momento, y que vino como una disposición de la alta dirección en poder ya generar documentos digitales desde aproximadamente septiembre del año 2019. Quizás esos últimos meses y entrando el año 2020, donde ya se fortalece el sistema de gestión documental del MINCETUR, se comienza ya a trabajar con las ventanillas virtuales. Ellos ya tenían una ventanilla virtual para la recepción de documentos, permite que realmente ya cuando se da toda esta situación, realmente las personas no tienen, como se podría decir, otra alternativa, ¿no? Que realmente entender que estábamos en otra fase, en otro modo de trabajar. La aceptación de la virtualidad y de la gestión documental no es sencillo para personas que son de generaciones en las que no han aprendido, no han generado o no han gestionado su aprendizaje a lo largo de su vida a través del uso de la tecnología. Y los ministerios, por lo general, instituciones muy conservadoras, tienen personal o instituciones públicas conservadoras en el tiempo, que no han sido creadas en los últimos 20 años, tienen personas que han pasado por ese proceso como un proceso tortuoso, ¿no? Pensando que tenían que sacar el DNI electrónico, que de repente estaban también afectadas las agencias de RENIEC para poder sacar su documentación, y se han visto obligados a tener que actuar para poder estar alineados al tema de la virtualidad, ¿no? Ya lo mencionaba Liz también, el hecho de la interacción con el usuario, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestras directivas indicábamos que todo requerimiento de información era con un memorándum. Bueno, independientemente, en otras organizaciones, por ejemplo, se crean formatos específicos de solicitud con niveles de acceso y autorizaciones, ¿no? Bueno, en el caso de la institución donde yo me encuentro era con memorándum. Pues ahora gestionar un memorándum era más complejo, habían oficinas que recién estaban adaptándose al tema de las firmas, entonces si se requería algo, había que gestionarlo a través de los correos, que es lo mismo que ha pasado con muchas instituciones que han agenciado sus mesas de parte, quizás empezando por recibir por correo electrónico sus respectivos expedientes o carpetas, hasta que ya pudieran formular y elaborar sus respectivos sistemas. Entonces, ha sido, y viene siendo, ¿no? Porque estamos hablando quizás de Lima. Tanto Liz como yo, me parece, nuestro campo de acción es Lima. Pero ¿qué pasa en provincias? Ahí el asunto es mucho más complejo, ¿no? Lo vemos muchas veces hasta en los temas tan básicos como en las noticias, ¿no? Donde se habla mucho de que no hay, pues, acercamiento con la tecnología para el tema de la educación, ¿no? Hay dificultades por la geografía que tenemos. Entonces, yo creo que en la pandemia todavía nos va a dejar muchas lecciones por aprender, ¿no? Todavía nos va a dejar mucho aprendizaje,
porque el conocimiento para todo este manejo no es algo que sea difícil de asimilar, pero sí se hace muy complicado si es que la institución lamentablemente no puede contar con los recursos tecnológicos, conectividad, equipos, adecuadas instalaciones, ¿no? Imagínense pues la selva donde llueve tremendamente, sectores de la sierra donde quizás están en zonas bien alejadas y no hay señal. Entonces, si queremos tener una mirada amplia, porque no podríamos hablar de la situación de la archivística y los archivos en nuestro país solamente mirando Lima. Tenemos que mirar la situación a nivel nacional. Y yo creo que todavía nos va a tomar un tiempo, ¿no? Asimilar todo este nuevo conocimiento. Y es por eso que lo que resaltabas, José, del tema de los centros de formación profesionales es algo tan importante, ¿no? Yo saludo que la escuela ahora tenga una convocatoria abierta para un examen de admisión virtual, porque eso va a dar oportunidad a que mucha gente que está en provincia vea la profesión, logre desarrollarse, estudiar, y quizás cuando se vuelva a la normalidad supuesta, ¿no? Luego de que ya se den las vacunas y todo ello, quizás ustedes, la escuela pues tenga un planteamiento de tener una línea de mantener la línea del trabajo o del estudio virtualizado, para así poder llegar a muchos lugares que necesitan de esta formación archivística, ¿no? Sobre todo considerando que los documentos de las instituciones públicas son evidencia del accionar de los funcionarios públicos, y que ellos creen que porque están alejados no pueden ser sujetos de responsabilidades y de supervisión. Y eso lo hemos visto de seguro muchos de mis colegas en sus prácticas profesionales, ¿no? En donde tan solo con ir y supervisar un archivo se ha abierto la primera mirada de una mala gestión, y a partir de ello se han sancionado personas, malos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, es eso. Y otra de los aspectos, ya para terminar, es que ha afectado mucho las metas de los planes de archivo, porque justamente nos desafía, ¿no? Quizás algunas instituciones ya han podido incorporar sus elementos digitales, virtuales, pero no todos están en esa misma situación, y los planes de archivo resultan siendo un instrumento que tiene que irse adaptando a estas necesidades, ¿no? Se viene un cambio de gobierno, siempre es una etapa de expectativa y de incertidumbre muchas veces, pero también hay que verlo con una mirada positiva, ¿no? En la cual no desmayemos en seguir con esta línea de gestión de la gestión documental ya en medios digitales, sin dejar de lado todo el patrimonio documental que se ha generado en todos estos años, ¿no? Que eso también es algo importante de tener en cuenta. Gracias, Sheila. Sí, es importante lo que manifiestas. Provincia es totalmente casi abandonado, ¿no? Tanto Lima Sur, Lima centro, norte y sur, totalmente. Seguro porque los gobiernos regionales no apuestan por sus archivos, y eso tiene que cambiar. Pero sí, la pandemia nos ha, como si te desnudado, nos ha dicho, oye, despierten, ¿no? Esto está pasando, esto está pasando. Y la escuela no escapó a eso, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, logramos adecuarnos. El año pasado, rápidamente logramos adecuarnos. Los chicos ya egresaron de la escuela, pero nos ha dado la oportunidad ahora de la semipresencialidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ya la escuela se va a descentralizar a través de la semipresencialidad, tanto así que nuestro examen de admisión, que ya viene próximamente, va a ser ahora virtual, ¿no? Y así vamos a llegar de repente a más pueblos, a más gobiernos regionales, a más provincias, porque abrir sucursales de la escuela físicamente es un poco más costoso, un poco más
más difícil, ¿no? Porque hay que invertir un poco más, pero aprovechemos la virtualidad, como dices, y esta etapa para ya posicionarnos en ese aspecto con las provincias y así generar mucho más posicionamiento de las regiones. Las provincias necesitamos que también sean capacitadas las personas allá. No es posible que no tengan acceso a la capacitación. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Capacitar más, captar más personas para que tengan una mayor calidad de vida ellos y también puedan hacer un mejor trabajo en provincia, ¿no? A Liz también le quería preguntar sobre el sentido de que cómo ella ha visto esta afectación a la pandemia en su trabajo y cómo se ha afectado algunas metas, algunos cambios en su archivo, ¿no? ¿Cómo es que lo han tomado en su trabajo? Gracias, José. Antes de dar respuesta, quería hacer un ejemplo de cómo hemos ido cambiando por el tema de la pandemia, con un ejemplo así súper sencillo. No sé si ven. ¿Se acuerdan de cuando veíamos nuestros videos, nuestras películas con estos videos? No me digan, Claro. no me digan que no, porque si no va a ser un poquito muy mayor. Ya veíamos esto con nuestras películas, íbamos y alquilábamos las películas, después pasó a otro soporte, ¿no? Pasó a un soporte de DVD, Blu-ray, y así, hasta encontrar los 3D. ¿Y ahora qué tenemos? Plataformas. Tenemos una plataforma que tenemos, bueno, estos son los Blu-ray, ¿no? Los 3D. Miren todo lo que fue cambiando. Esto, de acá, y ahora están en las plataformas que tenemos Netflix, Amazon, Disney, y ya no nos ocupa espacio. Todo lo tenemos ahí. Algo similar va a pasar, pero hasta los videos, hasta las películas están clasificadas. Esa misma figura nosotros tenemos que tenerlos con los documentos. Estamos generando documentos electrónicos y muchos de ellos no se encuentran clasificados. Muchos de ellos están ahí dentro de los servidores, pero no se encuentran clasificados por series, no están dentro de sus unidades. Entonces, estamos perdiendo un poco esta mirada referente a cómo me ha afectado en la parte laboral el tema de la pandemia. Bueno, efectivamente teníamos un plan de trabajo. Yo estuve trabajando en el OCE, de ahí pasé viendo un tema de asistencia técnica directa y después pasé a Pronavet. En Pronavet me han ingresado en el mes de octubre, en el cual ya tenía un plan de trabajo armado. Definitivamente sus proyecciones eran clasificar, ordenar los documentos en metros lineales. Entonces, en octubre lo único que logramos cumplir fue el tema de eliminación. Y no una eliminación, ya se supone todos pensábamos la eliminación se entregaba físicamente, pues no, la eliminación tuvimos que entregarla a través de la plataforma virtual o la mesa de parte digital del Archivo General de la Nación. Pero aquí un punto es que las revisiones siguen siendo presenciales, ¿no? Las visitas siguen siendo presenciales, a pesar que los documentos que se generan son totalmente, y sé que también las reuniones con la comisión técnica siguen siendo también, bueno, son mediante Zoom. Logramos cumplir de todos los objetivos del Plan Anual de Trabajo Archivístico que se presentó en el 2020, hemos logrado cumplir solamente 2 puntos, que es en el tema de servicio y la eliminación de los documentos. Sin embargo, empezamos en el año 2021 ya con un proyecto muy ambicioso, en el cual me da mucho gusto ser parte de la familia de Pronavet, porque tenemos la digitalización de 2 millones de imágenes, pero con un gestor documental. Es decir, no solamente es una digitalización y tenemos ahí los documentos, sino tenemos un gestor documental, el cual nos va a ayudar a crear nuestro repositorio de archivos, va a crear flujos de trabajo para el archivo central, integrar los procesos archivísticos que tanto estamos deseando. Y nuestro eje actualmente para el 2021 es la elaboración del programa de control de documentos archivísticos con su gestor documental. Bueno, a la par tenemos el proceso de digitalización. Cabe resaltar que el Pronavet es una de las entidades que desde el año 2010 viene implementando los certificados y firmas digitales. Entonces ya venimos avanzando mucho en el tema de los documentos electrónicos. Pero necesitamos reforzar la parte archivística en la creación de un repositorio digital, no un repositorio del archivo central como tal, pero en un formato digital.
Esto, con nuestro gestor documental, se va a poder llegar a cumplir. La gestión documental o el modelo de gestión documental dentro del programa, dentro del PRONAVET, del Programa Nacional de Becas y Créditos de Crédito Educativo, no tiene un modelo implementado de gestión documental como tal. No. ¿Por qué? Porque no tiene el proceso de archivo o no tiene el módulo de archivo. Y con certeza puedo mencionar que hay muchas entidades públicas que todavía no tienen implementado el modelo de gestión documental. Tienen solamente el proceso de recepción, emisión, despacho, que es la notificación electrónica. Sin embargo, el proceso de archivo como tal todavía está en avances o en procesos de elaboración o en prototipos. ¿Cómo lo viene realizando aquí? Definitivamente el impacto fue alto, fue un impacto fuerte que tuvimos en el año 2020, se tuvo el 2020. ¿Por qué? Porque hubo un tema de despido, ya que el archivo central de PRONAVET es totalmente físico, tiene soporte físico a pesar que genera documentos electrónicos. Entonces, este año ha cambiado la figura y nos enfocamos a la modernización y a la transformación digital, pero una transformación digital desde adentro. No tenemos una transformación digital porque estamos adquiriendo una plataforma digital o un gestor documental, sino una transformación digital desde los servidores, tomando posicionamiento para el archivo central y los trabajadores, porque no solamente es Lisa Gapito que está al frente de la coordinación de gestión documental, sino es el equipo que viene trabajando, este equipo que viene realizando una asistencia técnica y capacitación. ¿Por qué? Porque hay que cambiar este chip, no solamente estamos viendo el tema de la transformación digital, de digitalizar los documentos con valor legal, transformarlos y empezar a colocar los documentos electrónicos con sus series correspondientes, sino desde adentro que empiecen a clasificar las secretarias, los especialistas, que conozcan cuáles son sus series documentales, cuáles son los tipos documentales que genera cada serie, porque muchos desconocen. Entonces dicen, sí, yo tengo mi serie documental, pero la norma, ¿qué nos dice? Nos dice que la serie documental no pueden ser tipos documentales, y muchas veces vemos muchos cuadros de clasificación o series documentales que son tipos documentales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y empezar la asistencia y la capacitación continua, levantar información de la mano, y el apoyo de la alta dirección es muy importante, contar con el apoyo de la alta dirección, contar con un sponsor que nos esté constantemente acompañando. Para nosotros ha pesado mucho y nos ha dado la satisfacción de decir que estamos avanzando hacia la transformación digital del archivo central del PRONAVET. Qué bueno, porque siempre es importante la capacitación que tú dices, es importante tener personal totalmente capacitado y siempre el apoyo de la alta dirección. Si no tienes apoyo no puedes avanzar, no puedes caminar, ¿no? Definitivamente. Y quería preguntarle a las dos, ya que trabajan en asociaciones, desde el punto de vista de las asociaciones, ¿se han propuesto algunos procedimientos, algunos para el trabajo archivístico en pandemia? ¿Algunas han implementado han sacado algún documento que especifique sobre el trabajo en pandemia en las asociaciones? En el caso de ASPAR, no hemos formulado un documento técnico porque particularmente ese aspecto lo cubrió el Archivo General de la Nación con las disposiciones que se emitieron, pero sí hemos estado en lo que han sido cerca de 10 eventos que se trabajaron durante el año 2020, que se realizaron, fomentando las nuevas formas de trabajar en el tema de gestión documental. Si bien es cierto, lo que mencionaba Liz, es interesante de tener en cuenta que la aplicación de una gestión documental moderna, ¿no?, en donde se incorporan las tecnologías, ya supera al archivero, ¿no? Ya hay que generar lo que el otro día escuché varias veces en un evento que fue organizado por la Secretaría de Gobierno Digital, el primer bootcamp relacionado con la innovación digital. Hay que crear ecosistemas digitales,
y estos ecosistemas digitales, que suena como una palabra un poco extraña, traída hacia nuestro campo, no es otra cosa que generar todas las instancias que ayuden a superar este tipo de situaciones como lo que ahora ha presentado la pandemia. O sea, yo en realidad lo veo como un riesgo, que hoy en día es una pandemia, en otra ocasión puede ser un desastre natural, o cualquier otra situación que nos aparte del archivo físico, y que simplemente ya tenemos que encaminarnos a ver nuevas formas de trabajo, pero ya no solos. Por mucho tiempo, y creo que al inicio lo mencionaba Liz, y tú también, José, cuando mencionabas de que en los archivos a veces estábamos pues aislados, ¿no? Solamente las personas que trabajaban ahí, o las personas que estaban quizás temporalmente, o que estaban asignadas, porque no sabían dónde asignarlas en otras dependencias. Hoy en día no es así. Estos ecosistemas digitales, ¿no? Que en realidad yo creo que se van a ampliar a ecosistemas informacionales, ecosistemas archivísticos, en fin, el concepto puede ir cambiando, puede ir variando. No es otra cosa que darnos cuenta que hay diferentes actores en el tema de la gestión documental y de los archivos, ¿no? Que parte desde quien genera el documento, parte desde la función que promueve la generación de los documentos, la función que se asigna, la competencia que se le asigna a un órgano, a una institución, y que como se menciona, vamos a integrar a las personas que son los que generan los documentos, ¿no? Si ellos no reconocen todos estos elementos del cual son parte, como el hecho de identificar su tipo documental, reconocer adecuadamente su serie, manejar toda esta terminología que quizás al inicio es un poco compleja porque no la conocen, no la dominan, pero una vez que ya se van haciendo parte, y en ese aspecto yo creo que ha sido positivo incorporar esta mirada distinta de la Directiva de Valoración Documental, cuando se menciona de que las oficinas son las que deben motivar las fichas técnicas de series documentales. Antes no era tanto así, ¿no? Era más un compromiso del archivo, y prácticamente andábamos como que detrás de todos los directores para que nos firmen el inventario de series documentales, ¿no? En cambio ahora no. Cuando se fomenta esta capacitación permanente, ¿no?, que mencionaba Liz, en las organizaciones, se les hace notar de que ellos forman parte de los archivos, o parte de la gestión documental, ¿no? No solamente es un compromiso de usuario final que va a ir a solicitarnos algo cuando están en aprietos, cuando están con un pedido de transparencia con los plazos por vencer, sino que pueden ser hasta autogestionarios de su información, ¿no? Y dentro de ese otro equipo diversificado que mencionaba Liz, y por ahí he visto, me he atrevido a ver ahí en el chat un comentario de alguien que pregunta, ¿y cómo sería todo este tema de digitalizar? O sea, vamos a dejar de lado hasta el tema normativo, que sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es que hay otros actores en la gestión documental, se vuelve mucho más especializado. Por ejemplo, en nuestra oficina hay un área de gestión documental propiamente dicha, que da incluso soporte funcional a los usuarios. O sea, nosotros somos más de 500 trabajadores en la organización que simultáneamente pueden estar firmando documentos, usando activamente el sistema, y que en algún momento determinado surge un problema, un inconveniente, o hay nuevos usuarios, y hay que dar una asistencia permanente, ¿no? Se ven estadísticas de consumo de información, la cantidad de generación de datos. Después tenemos otra área que ve el tema de la digitalización propiamente dicha, en donde ahí hay un profesional, un coordinador, que ve todas las estadísticas y conoce los tiempos y los estándares para poder proyectar necesidades y hacer una adecuada proyección de las necesidades de digitalización que podemos tener en la institución. Ahorita estamos todos virtualmente, o la gran mayoría está ingresando la documentación de manera virtual,
pero ha habido momentos en todo este tiempo de la pandemia que ha habido instancias en que se abrió la mesa de partes y se trabaja pues la documentación física que en algunos casos todavía se presenta de ese modo. Entonces, es una suerte en realidad de evolución, ¿no? Estamos en ese cambio y quizás desde nuestra parte como asociación lo hemos visto más por el tema de fortalecer la capacitación, ¿no? De poder llegar a través de estas sesiones que incluso quedan grabadas en las redes sociales o en YouTube y poderlas ver una y otra vez si es que algún concepto no se entendió, o de contactarnos y hacer consultas que llegan consultas a los correos electrónicos de la asociación, pidiendo que se aclaren de repente algunas dudas, y vamos más por ese lado, ¿no? Lo que sí, de repente, como un tema normativo, ya que lo menciona, sería propicio tener quizás un código de ética, que eso creo que nos corresponde más como asociación, ¿no? Y como parte de los cursos que en algún momento he tenido oportunidad de dictar en la escuela, he tenido oportunidad de revisar algunos códigos de ética de varios países latinoamericanos, y es importante resaltar que en esta diversidad de actividades que ahora compromete la archivística, que no solamente es el último momento cuando se almacenan los documentos, sino que está desde el inicio de la gestión, desde cuando nace el documento, es que el tema ético pasa por todos estos momentos, ¿no? Por el control, por la legalidad del documento, por el buen trato entre colegas, ¿no? La continuidad de la gestión con respeto, que eso también es algo tan importante de destacar para ser un grupo sólido, consolidado, que se vea que es una profesión que trabaja con una mística alineada, porque la verdad que el tema de corrupción cala en todos los niveles, y sería muy lamentable que en el tema archivístico haya algo así, ¿no? En todo caso, las situaciones que se hayan dado, esperemos no sea por alguien que tenga involucramiento con asociaciones en las cuales buscamos realmente hacer un trabajo que contribuya a la transparencia, que contribuya al desarrollo de nuestro país, que contribuya a la modernización del Estado, ¿no? Entonces, son muchas áreas por explorar, y aunque no querramos, aunque veamos que todavía hay muchas limitaciones en algunos lugares por el tema de la implementación tecnológica, es el camino inevitable, porque la pandemia definitivamente es un riesgo muy severo que ha afectado, golpeado mucho a todos, en todos los niveles, en todos los aspectos de la sociedad, pero que no es el único que puede afectarnos de esa manera. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que creo es la lección aprendida en este tiempo, ¿no? Y que ya no estamos solos. Ahora necesitamos estar integrados usuarios, equipos de gestión documental, equipos de digitalización, equipos de archivo, con profesionales obviamente que hablen un mismo lenguaje y que tengan como un factor estratégico el área de tecnología, ¿no? Para poder administrar estos nuevos documentos que se están generando en todo este tiempo ya en soporte electrónico. ¿Liz? Sí, seguimos. Sí, ¿querías aportar algo? Sí, bueno, respondiendo a la pregunta sobre las asociaciones, sobre la asociación, procedimientos sobre el tema de los protocolos, de la PROAR ha realizado protocolos. Bueno, en este caso comparto la misma opinión de Sheila. Ya la parte de los protocolos han sido normados por el Archivo General de la Nación y referente a los protocolos de atención o servicios que se le brinda al usuario por parte de la PCM, y transversalmente lo que indicaba el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. Entonces, lo que sí se ha reforzado es sobre el poder incluir o poder capacitar a los miembros
a los asociados, porque somos más de 100 socios, el APROAR tiene más de 100 socios actualmente. Hemos realizado un webinar en el cual sobre el uso de un gestor documental, porque vemos que es muy importante empezar a capacitar e indicarles el uso de cómo es. Y nuestro expositor en ese webinar fue un español, bajo las miradas que se tiene en España. Es más, en ese webinar vimos que el archivero cumple una función importante porque, y por norma, en España debe existir un gestor documental, el cual debe realizar un catálogo de servicios para empezar a normar, para empezar a ordenar la gestión documental. Es muy cierto que para empezar a trabajar una gestión documental tiene que ser de múltiples disciplinas, porque tenemos que tener el apoyo del área de informática, tenemos que tener el apoyo de los analistas, tenemos hasta estadísticos, y por supuesto el área usuaria, que viene a ser, en este caso, el Archivo Central o la Oficina de Atención al Ciudadano. A su vez, a mencionar el tema de, bueno, lo que dijo Sheila, ¿no? El tema de la innovación. Qué importante es la innovación, el análisis de datos, poder realizarlo. Nosotros manejamos tanta información en la administración pública y no realizamos un análisis del dato, no trabajamos la información en beneficio al ciudadano. Sería interesante ver, y ahí viene la parte de innovación por parte de nosotros, porque manejamos toda esta mirada hacia el ciudadano, somos los que conocemos al ciudadano y somos los que sabemos sus necesidades, es de generar la carpeta del ciudadano. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido, registrado, hemos entrado a las plataformas de mesa de parte y para dejar un documento nos piden nuestros datos, ingresamos, y si por ahí tenemos que volver a ingresar otro documento, nuevamente tenemos que hacer el registro de nuestros datos? Entonces no debería ya volverse a repetir este tema, ¿no? Que hemos visto, debería ser más amigable, debemos ver ya las necesidades del usuario. La documentación que se digitaliza con valor legal no va a ser para dar un servicio directamente que me soliciten a mí, al archivo central, o soliciten al área tal, y de ahí yo le voy a brindar en un segundo al usuario. No, estos documentos que están digitalizados con valor legal y que obviamente cuidando el tema de la protección de datos personales, tiene que estar en una plataforma a disposición del ciudadano. Tenemos que empezar a cambiar esa mirada. ¿Qué nos dice la norma técnica de calidad de servicio de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros? Tiene 6 conductores de calidad, ¿no? Menciona sobre el trato profesional, sobre el tiempo, la información, la gestión, la confianza. Con todos estos conductores que nos miden, pero no mide solamente la atención que brinda mesa de partes, sino la atención que brinda el archivo central al momento que le entrega la información, sino todas las áreas enfocadas a quién, al usuario. Y eso nosotros reforzamos a nuestros miembros de la asociación, ¿no? Tratamos de ver en realizar durante esos 5 años, más de 5 años, 5 años y medio, hemos analizado las normas. La primera norma que salió, el modelo de gestión documental, encabezado por Carlos Flores, que bueno, ahora ya no nos acompaña, pero seguimos con su legado, fue uno de nuestros primeros seminarios, y con mucho gusto lo menciono, nos reunimos más de 40 miembros asociados, en la cual debatimos punto por punto, y esto sirvió para poder posicionar y poder ver cómo se debería realmente enfocar la gestión documental. Te estoy hablando desde el año 2017. Ya veíamos cómo debería ser la gestión documental, y estábamos viendo también cuáles eran ciertas debilidades a la creación de los documentos electrónicos. Muchos decían, y se escuchaba por ahí, el proyecto cero papel, y decían, no va a existir cero papel, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, eso no va a pasar, de aquí será, muchos años, pero ya vemos que cada vez esto se va acercando el cero papel. Este cero papel, definitivamente hay documentos por su naturaleza, siguen siendo físicos, sí, hay documentos por su naturaleza, como los pagarés por su naturaleza son físicos y tienen que ser recepcionados de manera física. Hay documentos confidenciales que tienen que ser recepcionados físicamente, y ya se está viendo una forma de encriptar los documentos y que llegue al sistema o llegue a la persona de una forma encriptada, con una mirada también como viene trabajando la privada, pero son avances, son pasos que vamos dando, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Por eso nosotros como asociación, como APROAR, venimos fortaleciendo a nuestros miembros. Definitivamente el webinar que realizamos sí fue libre, fue para
todas las personas que estaban interesadas, es más, está colgado en nuestras redes, en el Facebook, en Aproar Perú, en el cual pueden visualizarlo. Entonces, tenemos estas opciones, ¿no? Tenemos que seguir, porque todos, igual como ASPAR, Aproar y otras asociaciones, tenemos un solo fin: seguir luchando y viendo el crecimiento de la carrera, de la gestión documental en general, la gestión documental, la transparencia, los accesos, el análisis del dato y el mejoramiento. Y me quedo con la palabra, la innovación. Gracias. Es importante, sí, la labor que cumplen las asociaciones, ¿no? Por ese tema de agrupar a los profesionales en la materia y con eso capacitar y también decirles cuáles son las nuevas tendencias entre la archivística, ¿no? Y eso es importante que le hagan saber a los profesionales que egresan recién, porque a veces ellos cuando egresan o aún dudan de dónde están o qué están haciendo, ¿no? Entonces es importante esa labor que cumplen de investigar, también la de investigar, y también no solamente eso, sino la de capacitar. Pero abordando el tema, sabemos que la pandemia pues llegó en un momento donde nos agarró a todos, como se dice, mal parados, pero la transformación digital o el gobierno digital tiene sus pilares, ¿no? La confianza, etcétera, etcétera. Pero esto ha hecho que tenga beneficios. ¿Para quién? Más que todo para el ciudadano. El ciudadano de a pie, común y corriente, ahora ya no tiene que de repente irse hasta la entidad, sino que ya desde la comodidad de su casa puede hacer cualquier trámite. ¿No es cierto? Sé que algunos somos desesperados, que no demoran mucho, que no puedo, que esto, que se va al internet, pero tienes la comodidad, ahorras el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Eso es un beneficio que ha traído coyunturalmente la pandemia, y esperemos que porque esto ya llegó para quedarse. La virtualidad, el trabajo de gestión documental, todo este tema de virtual ya llegó para quedarse, no se va a ir. Por ende han salido las normas de transformación y gestión documental, de gobierno digital, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pasando ya a otro eje, ¿cómo nosotros podemos hacer para fortalecer la difusión de la profesión de los archiveros, digamos, dentro de los quehaceres documentales, archivísticos, todos los profesionales que trabajan en ese campo, ¿no? A nivel de capacitación? ¿Cómo podemos hacer para difundir más estos temas de la archivística a nivel nacional? Considero de que el tema de la difusión va muy de la mano con los retos que se van a enfrentar, ¿no? Definitivamente hay personas que hasta el momento sus archivos quizás no han podido desarrollarse con un tema tecnológico, a lo más de repente elaborar una pequeña base de datos, ¿no? O no digitalizar, sino solo escanear documentos. Y es el avance que han logrado hacer de acuerdo a también las posibilidades que de repente la institución le haya permitido. Pero hay que investigar y hay más que eso, ¿no? Yo creo que la manera en que nosotros podemos decirle a los nuevos profesionales o a las personas que están involucradas en el tema de la gestión documental es que hay que generar nuevo conocimiento. Y no necesariamente eso quiere decir que dejemos de ser archiveros, que eso un poco en otro evento lo escuchaba, ¿no? En donde dice, bueno, hay que aprender de nuevas competencias, ¿no? Y el tiempo queda corto. Y eso también es algo que hay que tomarlo en cuenta. No porque actualmente yo me encuentre en un archivo netamente manual y que todavía sigue con su tradicional documento físico, quiere decir que yo me quede con solamente ese conocimiento, ¿no? Puedo evolucionar, puedo crecer, puedo también incorporar nueva información a mi capacitación y luego buscar otros espacios donde yo pueda desarrollarme profesionalmente en temas ya más abocados a este cambio. O sea, lo que a veces no entendemos en la transformación digital es de que no se trata solamente de adquirir un software, una herramienta o que llegue el internet. Estos son los medios que facilitan, obviamente, los proyectos de experimentación que se pueden hacer
en la transformación digital. Pero la transformación digital son en realidad cambios de mentalidad en la forma de trabajar, más dinámicas, lo cual contradice muchas veces cómo se maneja en el Estado la gestión pública, ¿no? Y hace que la gobernanza se vuelva pues burocrática, tediosa, y sin pensar como cliente céntrico al ciudadano. Entonces, rescato lo que mencionaba Liz en más de una ocasión en la que hace hincapié que la modernización del Estado ahora más bien se orienta a entender las necesidades del ciudadano, pero no puedes entenderlas en proyectos largos y tediosos, sino que necesitas encontrar un dinamismo que te permita más bien agilizar proyectos, que puedas hacer prototipos en corto tiempo y que luego se traduzcan en servicios digitales o servicios en sí, no vamos a hablar solamente del tema digital, pero en servicios que aporten un valor. Entonces, como profesionales, algunos dirán, pero eso está bastante lejano de donde yo estoy. Aún así, yo le aconsejo que entre y vean, no solamente llevando quizás una certificación formal, que eso es importante, es necesario, pero hay mucha información en las redes, en el YouTube, en los diferentes canales, que ya nos hablan de esta nueva forma de gestionar los procesos en las organizaciones. Y no podemos cerrar los ojos pensando de que voy a esperar hasta cuando se genere el documento, sea físico, sea electrónico, copia digital, en fin, los mecanismos que se estén utilizando, sino que tengo que entender que realmente este cambio que se está dando a través del punto de inflexión que es la pandemia, nos va a generar incluso puestos de trabajo que hoy en día ni existen, ¿no? Hay incluso toda esa evaluación de que todos los profesionales que actualmente están como estudiantes, ¿no? Recién ingresados a la universidad, es muy probable que muchos puestos de trabajo desaparezcan de aquí a 5 años y que ellos se dediquen más bien a hacer otras actividades que antes ni pensábamos, que podían ser medios para poder generar un dinero, ¿no? O un ingreso. Entonces, algo mencionaba en los comentarios que veía en la red sobre qué competencias digitales son las que debemos introducir en nuestra formación. Y eso no quiere decir que dejemos de ser archiveros. Al contrario, necesitamos integrar este nuevo conocimiento para poder comprender cómo va a ser mi nuevo usuario, ¿no? Porque en todo proceso, así sea un proceso innovador, así sea un proceso nuevo, así sea un proceso que está camino a descartarse, finalmente generó documentos. Y si estamos hablando de la administración pública, se pagó por ello. Hubo una inversión de dinero y es la representación de una evidencia y es patrimonio. Por ende, tenemos que entender cómo lo vamos a gestionar. Entonces, hoy en día, los cursos de transformación digital tienen toda una carga de información sobre metodologías ágiles, muy interesantes. Ya en alguna oportunidad, el año pasado, iniciando todo este ciclo de charlas que dimos con ASPAR, yo les mencionaba, por ejemplo, el uso del Canvas, que es completamente destructurado de lo que nosotros conocemos como diagnóstico situacional, ¿no? O como plan de trabajo, porque es así. O sea, el cambio que se va a dar nos va a sacar de contexto a lo tradicional en nuestra forma de regular y de reglamentar el trabajo archivístico. Sería bueno, ¿no?, tomar también esas iniciativas y ver en qué medida se pueden incorporar en nuestra gestión y no esperar que la formulación, por ejemplo, de un programa de control de documentos sea algo tedioso y largo y que nos tome mucho tiempo, y no más bien buscar mecanismos que de repente fortalezcan mucho más la presencia de un profesional en archivos y que se le responsabilice, como se hacen quizás en otros procesos, digamos, el inventario de bienes, quizás, ¿no? Como ellos tienen ahí su propia metodología, que registran todos los bienes en una herramienta que centraliza y que luego es administrado o posiblemente posteriormente supervisado por la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? En donde tenemos que hacer ese cambio.
de repente tener una plataforma que reúna todos los programas de control de documentos de las instituciones públicas, geolocalizados, de repente tener una plataforma única, así como ahora en la PCM se ha sacado un segmento que se llama Facilita, por ejemplo, y a través de Facilita se pueden crear formularios electrónicos. ¿Quién está regulando la generación de esos formularios electrónicos? A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo, si no tenemos una presencia profesional, cada área o cada institución va a comenzar con toda la buena fe y con toda la buena disposición que ameritan estos tiempos de cambios, en proponer soluciones que son geniales? Es más, yo me he quedado gratamente sorprendida de ver que en todo este involucramiento de la Secretaría de Gobierno Digital hay gente joven, súper joven, menores de 30 años, de 28, 25 años, no le he hecho más, y son súper expertos en temas de gestión, pero que nos falta ese plus de la funcionalidad de la gestión documental, que sería, si se complementa, un elemento bien interesante. Y para eso hay que estar preparados, porque después encontramos terminologías, métodos, técnicas que forman parte de esta nueva mirada de la gestión administrativa. Algunos dirán, ay, Sheila, mira, todavía seguimos con el POI, hay que reportar al POI, hay que hacer el plan. Sí, quizás habrán ciertas estructuras que se van a mantener, es parte de nuestra forma conservadora de administrar, pero así como Lynn decía que en el 2017 nadie pensaba de un momento crítico en donde realmente llegara la situación en la que llegáramos al cero papel, y ya se dio por una cuestión fortuita y lo que estamos viendo de la pandemia, ¿por qué no pensar que vamos a nosotros también a tener ese espacio integrador como parte de ese gran ecosistema en el cual no somos AGN y archivos centrales? Hay mucho más allá. Es más, deberíamos tener muy presente el ver cómo ha trabajado Colombia su método de gestión documental, cómo ha trabajado Costa Rica, cómo ha trabajado quizás Chile, Argentina, España, en donde nos llevan quizás una experiencia adelantada y en donde se puede todavía reconocer qué carencias, qué limitaciones se enfrentaron para nosotros no caer en lo mismo, ¿no? Entonces, el tema es bien interesante, porque en realidad, personalmente, si bien es cierto, ya he trabajado con tecnología en mi tema personal, de desarrollo profesional, de todas maneras, el tema de transformación te cuestiona, porque comienzas a cuestionar, oye, los principios archivísticos se siguen cumpliendo, ¿no? ¿Qué otra mirada hay que darle a este contexto nuevo y no rechazarlo? Que eso es lo que a veces pasa, porque no entendemos, rechazamos, y decimos, no se va a cumplir, o eso no se puede dar porque no es archivístico, y no es así. Es que hoy en día la generación del documento ya está adquiriendo nuevas formas, ¿no? Nuevos formatos, nuevos soportes, y más bien somos nosotros, en el entendido de las personas que gestionamos el tema documental, quienes debemos más bien estar preparados para ejercer un liderazgo digital en nuestro campo, ¿no? Tener conocimiento de lo básico en temas de tecnología para que podamos tener una comunicación con esta área, ¿no? Por ejemplo, gestionar la información, gestionar la data, ¿no? Hay todo un trabajo que no hemos, por ejemplo, que creo que de repente corresponde a desarrollar sobre el tema de metadatos en nuestro país, ¿no? Solamente lo vemos como una planilla ahí en el tema de interoperabilidad, pero archivísticamente hablando, ¿cuáles son toda esta normatividad que pueda realmente identificar esta metadata que es tan importante? Porque es como una fotografía. Si yo no tengo la descripción de repente al reverso de la foto sobre quiénes están, el lugar, quién tomó la foto, yo no sé de qué se trata, si no es un lugar que yo no conozco. Lo mismo me va a pasar con el documento digital. Si yo no lo tengo adecuadamente descrito, no puedo acceder a él, ¿no? Y sobre todo, cambiar el chip de que los procesos van a ser largos. Hoy en día, la tendencia para administrar las organizaciones es corta,
es rápida, cambia, y hay que trabajar integralmente con las otras áreas, ¿no? No solamente con tecnología, como les decía, sino con las áreas que ven gestión documental propiamente dicho, ¿no? En el diseño de los documentos, en la estructuración de los procesos, ¿no? Y de estar claros de que esto no tiene fin. La capacitación en tema archivístico más bien está empezando. No va a tener, no tiene fin. La incorporación de conocimiento es abundante sobre temas orientados a la gestión documental. Y es un proceso que hay que ir de menos a más, ¿no? Pero rápido, ¿no? Porque si no, nos gana. Cuando ya estamos aprendiendo una técnica, ya está saliendo otra, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la visión que hay en este momento, y sobre todo también entender que los archivos no solamente son públicos, ¿no? Me pasa mucho en las capacitaciones cuando alguien levanta la mano en el salón y de repente hay un 30% del grupo total que dice, profesora, yo trabajo en una constructora, yo trabajo en una minera, yo trabajo en un banco, y la verdad que eso, sus procesos tan lentos, tan engorrosos, tan burocráticos, no se ajustan. Entonces, tenemos que estar preparados también para orientar a todas estas personas que están en otro sector, que sí van a apostar por entrar mucho más rápido al tema tecnológico y de transformación digital, ¿no? Y estar preparados para ejercer ese liderazgo digital que se necesita. Así es, los profesionales tienen que ajustarse a los cambios rápidamente. Si no lo hacemos, quedamos atrás, porque esto avanza, como dice Sheila, rapidísimo, a velocidad luz. Y si no cambiamos, nos quedamos atrás. Y esta transformación digital, este mundo digital, lo que ha hecho pues, es acelerar los casos. Y es importante. No sé si Liz también quiere aportar. Sí, sí, José, muchas gracias. Bueno, referente a la pregunta sobre la difusión, aquí tenemos que tener en cuenta el tema de la difusión. Definitivamente ha cambiado sobre el tema archivístico. ¿Por qué? Porque teníamos una difusión o una presencia, bueno, de una manera más, valga la redundancia, ¿no? Presencial, de persona a persona, y ahora todo varió, todo ha cambiado porque es remoto, como ahorita estamos viendo, estamos mediante una transmisión y estamos llegando a nivel nacional, y antes para hacer una ponencia, muchas veces teníamos que trasladarnos a otros lugares para poder llegar, ¿no? Poder dar nuestra ponencia, las asistencias técnicas, las capacitaciones, difusiones que se vienen dando, que se venían dando antes de la pandemia. Todo esto varió, todo esto ha cambiado. Ahora podemos, desde nuestra comodidad de nuestra casa, como dices tú, podemos estar ahí tranquilos, adecuar un ambiente exclusivamente para un estudio, para dar una buena calidad en referente a lo que nosotros queremos proyectar y capacitar o indicar, y llegamos a más personas. El claro ejemplo también presentado en el tema del examen virtual que tiene la Escuela Nacional de Archiveros. Va a llegar a más personas, se va a descentralizar, las capacitaciones también, la difusión también. Se está descentralizando, estamos llegando a más lugares, y eso es un reto. ¿Por qué? Porque bien lo ha mencionado Chelo, bueno, yo con Chela nos conocemos ya, estábamos antes de iniciar el conversatorio, decíamos desde el año 98, ya nos conocemos muchos años. Vemos otras realidades en las provincias. La brecha digital todavía está amplia, no se acorta. No solamente la brecha digital, sino también el tema de la conectividad. Hablamos muy bien aquí, podemos decir la interoperabilidad que venimos manejando, pero eso no existe mucho en provincias, el tema de la interoperabilidad. También el analfabetismo digital. Ese analfabetismo digital no solamente es en provincia, también lo vemos acá en Lima. El cambio al uso de las tecnologías, y aquí yo sí tengo que enfatizar mucho en el tema de la sensibilización. Sensibilizar a las personas, darles su beneficio. ¿Cómo yo puedo dar un beneficio? Tengo que conocer sus necesidades. Tengo que observar sus necesidades. Ustedes dirán, ¿y cómo yo puedo realizar? Bueno, si nos damos cuenta, dentro del Comité de Gobierno Digital de cada entidad, dentro de los que se encargan, los miembros del Comité de Gobierno Digital,
está la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Aquella oficina que es la que tiene contacto directo con el ciudadano y conoce realmente sus necesidades. ¿Y por qué yo tengo que conocer las necesidades de mi ciudadano? Porque yo tengo que generar un valor a mi ciudadano. Yo no puedo generar una herramienta, yo no puedo generar un servicio en la cual no le va a generar un valor, un impacto directo a mi ciudadano. Entonces tengo que conocerlo, tengo que saber, analizar, ver su necesidad directa, sobre cuál puedo yo mejorar. Dentro del Archivo General de la Nación también estamos viendo el Plan Anual de Trabajo Archivístico, que nosotros podemos, hay una plataforma, entiendo que van a sistematizar una plataforma y todos vamos el próximo año a estar cargando esta información. Podemos ingresar a la página del Archivo General de la Nación y ver si ya está nuestro Plan Anual de Trabajo Archivístico colgado. Y a su vez, me imagino y asumo que la mirada es poder cargar data, esta data para ser analizada, para poder tener estadísticas. Y aquí ya utilizo otra palabra, usar el dashboard, utilizar así seguimiento, alertas rojas, alerta naranja, que no estamos cumpliendo. Y ahí poner mi presencia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se está cumpliendo? Ah, me falta A, B, C, ya, refuerzo, para llegar todos a verde, ¿no? Para poder llegar a la meta. Esa es la finalidad de nosotros, de trabajar de forma integrada, que muy bien lo está mencionando Sheila, trabajemos de forma integrada, todos vamos para un solo fin. Trabajemos con herramientas integradas, estandarizar la terminología. Yo por un lado menciono series documentales, valoración de documentos, valor temporal, valor permanente. Ya nosotros que manejamos el tema archivístico decimos ITD, y todos dicen, ¿pero qué es ITD? Inventario, transferencia, documentos. SIN, el Comité de Implementación y Mejoramiento. El PIMA, Plan de Implementación y Mejoramiento, Archivo. Estos conceptos que nos dan las nuevas normas del Archivo General de la Nación, que tenemos que seguir y conocerlos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a estandarizar, trabajar de forma integrada. Pero ya aquí tenemos bajo el paraguas del Archivo General de la Nación. Bajo el paraguas del Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener un ejemplo como viene trabajando el MEF. El MEF tiene sistemas integrados para realizar un pedido, es a través del SIGA, el cual lo supervisa y lo administra el MEF. Esa misma mirada tiene que tener el Archivo General de la Nación referente a nuestros procesos, ¿no? Referente a los documentos que vamos generando para que comiencen a generar o indicar alertas. Todo esto se viene trabajando, se viene realizando. Nosotros tenemos un gran reto, tenemos retos que asumir y también tenemos el reto de sensibilizar. Toda persona que trabaja en archivo no ha sido fácil para nadie empezar desde archivo. Yo trabajo en archivo desde el año 98. No ha sido sencillo. He tenido que enseñar, educar la importancia de los archivos para empezar a gestionar. Y sé que educando a una persona, esa persona quizás yo me cambie de trabajo, pero ya está ya con el conocimiento y la importancia del archivo. Y va a venir otra persona a continuar el tema de archivo y ya va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro reto, difundir. Tenemos que seguir avanzando, indicando, no es sencillo, no gestiona, no hay, muchas veces he escuchado, no tenemos presupuesto, sí, definitivamente, pero tenemos que hacer notar el valor del archivo, la importancia de los documentos, de la información que se tiene. Nosotros tenemos que también conocer cuáles son los elementos del documento de archivo. Hay uno que es unicidad, ¿no? Y unicidad, ¿qué nos dice? Documento único. Y tenemos que seguir en este momento difundiendo, estandarizando, integrar sistemas y estar actualizándonos constantemente. Perfecto. Es muy bueno lo que ustedes, Sheila y Liz, hablan, porque este es un tema que da para rato, da para más. Acá nos podemos quedar hablando 3, 4 horas y no se va a notar el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un paso muy importante. La virtualidad, la digitalización, el gobierno digital nos ha dado las armas para que el Estado, las políticas de Estado en tema de archivística sean mucho más priorizadas ahora que anteriormente. Ahora tienen que priorizarse
ya el archivo como una política de Estado para poder crecer como entidad también y como crecer como profesionales en los archivos. Los profesionales en el archivo tienen que ahora estar constantemente capacitados y estar a la vanguardia de los temas digitales y todos los temas archivísticos. Tienen una ardua labor, la capacitación. Nosotros también como escuela tenemos una ardua labor, seguir capacitándonos, modernizándonos, actualizándonos en estos temas de capacitación y de la carrera, ¿no? Y es importante esto. Ahora ya hemos acabado con esta etapa y le doy paso al maestro ceremonias. Bien, muchas gracias. Agradecemos también pues, a las ponentes por sus valiosos aportes. Y antes de continuar con el programa, también queremos agradecerle a las personas que nos han ido dejando sus saludos a través de la transmisión del Facebook. Clement Soria nos saluda desde el Archivo General del Poder Ejecutivo de México. Tania Monroy también nos saluda desde México. A Ricardo Moró Heredia, desde la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información, nos manda un saludo también en este día tan especial. Silvana Ayala, de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, nos extiende un reconocimiento y felicitación a los colegas archiveros por este día tan especial, ¿no? Bien, para dar inicio a la ronda de preguntas, nuevamente invitamos al director José Reina para que pueda transmitir a las ponentes algunas de las consultas y dudas que nos han ido dejando a través de los comentarios en la transmisión del Facebook. A ver, empecemos. Acá le dejo una pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto del uso de las tecnologías en el trabajo archivístico y la brecha generacional? Esa es una de las preguntas. Básicamente, el asumir el riesgo de no poder trabajar presencialmente. Ese creo que ha sido el impacto más complicado para muchas personas, muy adaptadas a realizar las labores físicas, y que luego al tener que acatar las condiciones de seguridad, de emergencia sanitaria, no tenían cómo respaldar su trabajo en casa, porque básicamente era una labor manual. Frente a eso, ya hemos mencionado que muchas instituciones han visto la manera de implementar temas de tecnología, ¿no? Pero todavía puede seguir siendo un gran problema para aquellos que no tienen esa ventaja, ¿no? La brecha generacional para todos estos temas de transformación digital es un aspecto que tiene que ser abordado de diferentes puntos de vista. Es un tema de que encontramos mucha gente con ganas de trabajar, con ánimo de seguir sintiéndose que no van a estar relegados, que pueden hacer actividades, pero que no tienen el conocimiento. Recuerden que la edad para jubilación en nuestro país es una edad muy avanzada y hemos podido encontrar, en mi caso, personas en archivos quizás mayores de 50 años, de 60, que todavía están laborando y que para ellos es complicado asignarles un usuario, una contraseña y puedan gestionar el tema digital para poder justificar sus actividades. Frente a eso hay que tomarlo de diferentes ángulos. Justamente todo este modelo de gestión documental que salió en el año 2017 tiene transversalmente justamente lo que es la gestión del cambio, y pasa no solamente por un tema de capacitación, no solamente es un tema de abordar el problema llenándole de información y de nuevos conceptos, sino de tener un adiestramiento, manejar el tema psicológico con estas personas, porque muchas se vuelven reactivas, ¿no? Piensan que ya los están dejando de lado, que quizás ya no tienen una participación, y no es así. Personalmente yo valoro mucho cuando encuentro trabajadores con una gran cantidad de tiempo en las instituciones y con quienes puedo trabajar incluso el reconocimiento de muchas series documentales de fondos que ya no existen,
y les demuestro que su aporte es muy valioso, ¿no? Pero sí se complejiza mucho la atención de estos casos. Creo que habría que analizar la situación muy puntual en cada institución, en donde, bueno, he escuchado, ¿no?, de que de repente trasladarle los documentos a casa, que se trabajen los procesos ahí, pero bueno, eso también acarrea toda una serie de temas, de responsabilidades y movimientos, etcétera, que hace complejo, ¿no?, un poco tomar ese tipo de medidas. Pero definitivamente los avances que nos da el tema tecnológico nos interpela a todos, a los más jóvenes, a los que tienen más experiencia y a los que quizás ya están al final de su etapa laboral, ¿no? Es cuestión de tener paciencia y encontrar que esto es un proceso, ¿no? Entender que esto es un proceso que se tiene que incorporar a nuestra forma de desempeñarnos y que definitivamente también todo va acorde a esta etapa, ¿no? Es muy probable que el Estado, poco a poco, a través de sus marcos normativos, determinen acertadamente estas nuevas formas de trabajo, estas integraciones de equipos técnicos, ¿no? Y que de repente, quien dice en ese aspecto, alguien que de repente era el auxiliar, termina siendo el líder del equipo de descripción de documentos que trabajó en una época antigua, ¿no? Porque justamente él lo trabajó, él era de esa área. En muchos casos, ahí hay que analizar un poco la situación muy puntual, pero es un desafío en realidad, porque depende mucho de la persona, de quien se encuentre en esa situación, en ese momento, sobre el tema de la brecha, ¿no? Gracias, Sheila. Esta pregunta que viene es para Liz. ¿Cuáles creen que son o deberían ser las competencias digitales del archivero profesional en la actualidad? Bueno, referente a las competencias digitales, sobre el tema del archivo, muchos decimos, el archivo o el archivero está relacionado a los soportes físicos, y hemos mencionado que es el soporte digital, electrónico, sus competencias están relacionadas, o las competencias digitales, a conocer el tema del registro, metadata. ¿A qué me refiero con metadata? La generación de documentos electrónicos, o la elaboración de los documentos electrónicos a través de registros, nosotros poder definir o poder hacer un buen registro de creación del documento electrónico como tal. ¿A qué me refiero? Si yo voy a generar un oficio, porque vemos sistemas de trámite documentario, sistemas de gestión documental, algunos sistemas, como el sistema del SGD, que tienes la opción de colocar algunos datos y te sale el formato del Word, del oficio, del memorándum. Sin embargo, existen otros sistemas que se adjunta el documento como tal. Yo lo trabajo en Word, de ahí lo convierto a PDF y lo adjunto al sistema. Pero no debería ser así. La generación de estos documentos electrónicos deberían generarse a través de metadatos. Asunto, evitar el tema también de escribir constantemente desplegables, como mencioné al inicio del conversatorio, que era conocer el catálogo de servicios. El catálogo de servicios, que es tan importante, que debería implementarse aquí en Perú. Conocer, porque todos sabemos cuáles son los servicios mediante los TUPA, ¿no? Los procedimientos, el texto único ordenado, TUPA, los procedimientos TUPA. Pero no sabemos los servicios que no TUPA. Los no TUPA es el saquito ahí que todos colocan, este no está dentro de los servicios de exclusividad o los servicios TUPA, entonces va a los no TUPA. Y debemos conocer todo esto. ¿Para qué? Que nos va a ir ayudando el registro, la elaboración de documentos, los documentos, las series, y a su vez vamos generando los documentos electrónicos asociados, ¿no? Las competencias digitales es conocer los documentos o las características de los documentos electrónicos, pero vuelvo a mencionar, este es en conjunto, son varios, porque trabajamos con el área de informática muy de la mano para poder generar estas plataformas. Tenemos que conocer lo que son las características del documento como tal, conocer
la génesis del documento, conocer lo que es mencionar las microformas digitales, documentos electrónicos, repositorios digitales, metadata, vuelvo a insistir, hablar del índice electrónico que tanto se menciona, el folio electrónico, que ya lo vemos en otras realidades, lo vemos en otros países, ya el uso de estas terminologías. Acá tenemos otra pregunta para Sheila, donde dice, ¿cuáles podrían ser los métodos más eficaces para poder digitalizar los documentos? En realidad la digitalización ya tiene una estructura metodológica. Quizás la persona que está consultando podría entenderse su pregunta como que ¿qué elementos son los que se necesitan en una digitalización? Uno de los puntos que siempre se hace diferenciación en el tema teórico es que hay que entender la digitalización como un proceso, a diferencia del escaneado o la captura de imagen, en donde mucha gente confunde y cree que con solo capturar la imagen digital de un documento ya está aplicando un proceso de digitalización. En un proceso de digitalización van a intervenir inclusive varios sistemas, varios tipos de sistemas. Puedes tener una herramienta para el manejador de contenido de imágenes, por ejemplo. Vas a tener otra herramienta para el proceso de firma del documento, del certificado, tener un certificado digital, y es un sistema completamente aparte. Puedes tener otra herramienta para tu proceso de validación, ¿no? de las imágenes que han sido capturadas. Vas a tener otra herramienta para tu repositorio digital, otra herramienta para tu gestor documental. Entonces, si bien es cierto, la digitalización tiene sus pasos bien determinados, ¿no? Que va, si hablamos de una digitalización del soporte papel que va a pasar por una línea de producción, en este caso de microformas, tiene ya determinado pues toda una etapa inicial de limpieza, de identificación de los caracteres, ¿no? Se tiene que preparar el equipo, tienes una serie de elementos estándares que tienes que considerar, porque hay de repente formatos en los que si tienes una información que puedes capturar y ya la metadata que vas a levantar de ese documento es automatizada, o de repente no, de repente es manual. Y así, ¿no? O sea, es un procedimiento que tiene su complejidad, pero que se adapta mucho a también cómo se encuentra la documentación del archivo que vas a digitalizar. Y una de las cosas que sí yo aconsejaría a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de tener esta experiencia, es que indaguen mucho, ¿no? Sobre estos temas y vean de repente casos prácticos. Bueno, ahora en pandemia es un poco difícil quizás visitar una planta de generación de digitalización, pero hay muchos videos en YouTube de instituciones que en algún momento han grabado todos estos procesos, y un poco vayan interiorizando este tipo de trabajos que es bien interesante, porque la tecnología tiene muchos recursos. Y no es que nosotros seamos los constructores de esas herramientas, ya son herramientas que muchas de ellas existen en el mercado, ¿no? Incluso cuando firmas digitalmente hay todo un registro con la RENIEC para tu certificado digital. Entonces son componentes que están allí y que lo único que tenemos que entender es qué rol juega dentro de todo el circuito metodológico de la digitalización, en este caso, que se vaya a implementar, ¿no? Y son decisiones también, ¿no? Hay instituciones que han decidido que toda la documentación entra digital. Entonces, pero si llega una persona que trae un documento papel, ellos mismos lo digitalizan y lo incorporan a la gestión de la institución, quizás con un fedatario interno, que le da fe de haber recibido el documento y lo firma digitalmente y entra todo ya a su sistema de gestión documental. Como que hay otras instituciones que no, que simplemente escanean todo, ingresan al sistema y recién el valor legal lo dan al final del proceso. Y esas son decisiones, ¿no? De acuerdo a los modelos
de trabajo, de acuerdo a cómo se estructuren los procesos internos, por los cuales puede una institución tomar decisión. Hay muchos factores en donde no es decisión solo del archivero, ¿no? Ya quisiéramos nosotros abarcar toda la línea, todo el trabajo tecnológico, y no es posible. Tiene que con el tiempo establecerse directrices internas para especificar bien los campos de acción, y justo un poco la pregunta anterior, las competencias de lo que le corresponde ser responsable a la parte archivística de quienes quizás tengan que velar por el tema tecnológico, ¿no? Son campos diferentes y eso se tiene que regular. Definitivamente muy importante, y esto es un tema que da para mucho más. Acá les voy a dejar la última pregunta, que es para las dos, que las dos son egresadas de la Escuela de Archiveros, son docentes de la escuela también. ¿Qué le dirían a aquellas personas que están en sus primeros años de la carrera o se están animando a iniciar en los estudios de archivística? Solamente voy a proceder a responder. ¿Qué le diría? Yo les comentaría primero, como caso propio, cuando yo empecé a estudiar la carrera en la Escuela Nacional de Archiveros en el año 97, en el año 97 era una carrera que muy pocos conocían. Era preguntar, cada vez que me decían, ¿qué estás estudiando? Y me decían, yo estoy estudiando archivo. Voy a ser profesional en archivo, ahora archivística. Y me ponían una cara como diciendo, ¿no? ¿Qué? ¿Existe? Porque asumían que la carrera de archivo era un oficio, más no una profesión. Y yo le diría a los nuevos estudiantes que es una profesión en la cual, a título personal, me ha traído muchos logros, muchas alegrías, no solamente para mí, sino para mi familia. Porque cada logro que he dado, le he visto reflejado en una sonrisa de mi mamá, en una lágrima de mi papá. Entonces, para mí, es una carrera en la cual yo estoy muy, muy agradecida y orgullosa de decir que soy profesional en archivística. Gracias. Y Sheila. Bueno, el mensaje para quienes recién comienzan es decirle que esta profesión es bien apasionante. Pueden desempeñarse en cualquier área del conocimiento humano, porque en cualquier área generamos documentos, por ende se generan archivos. Es muy interesante, pero tenemos pues que, como dice don César Gutiérrez, ¿no? No basta trabajar en el tema archivístico, decirnos que somos archiveros, sino que tenemos que ser y sentirnos parte de esta profesión. Yo los alentaría a que concluyan sus estudios, que puedan entrar en todo tipo de prácticas, archivos de gestión, archivos técnicos, archivos centrales, y poco a poco irán encontrando en qué aspectos consideran tienen su mejor desempeño o tienen su mejor inclinación, ¿no? No todos tienen que terminar trabajando en el área de digitalización o de transformación digital o en el archivo central. Yo conozco personas excelentes que han trabajado por años en archivos de gestión y son un gran soporte para un sistema institucional de archivos. Y finalmente, adherirse, ¿no? A las asociaciones profesionales, se les invita, en el caso de ASPAR, que recibe profesionales de todas las especialidades vinculadas a la gestión de documentos, gestión de la información, y que en estos 3 años, ¿no? Hemos integrado a las personas que están en este quehacer, porque es necesario saber qué están haciendo, o sea, en manos de quién están los archivos, porque todavía hay suficiente oferta, o sea, la demanda no ha sido cubierta, somos pocos profesionales aún en esta materia, nos volvemos profesionales muy especializados en las instituciones públicas y tenemos un gran valor, aportamos muchísimo y les aseguro que van a sentirse, así como manifestó Liz, muy satisfechos de los logros que vayan a alcanzar, porque es muy bonito, hay un componente de servicio permanente y de hecho también hay una mística de trabajo, ¿no? Entonces los invito a que terminen su carrera, que
que pueden seguir especializándose e incluso hasta estudiar otras profesiones, pero estoy seguro que el corazoncito archivero siempre se va a quedar ahí, siempre va a motivar a que otros estudiantes puedan seguir en este campo. Y muchas felicidades a todos, a todas las personas que están involucradas en esta labor tan importante. Gracias. No, solo decirles que yo empecé como archivero, ¿no? Mis primeros pasos fueron de archivero y estuve un largo tiempo desarrollando la carrera, trabajando en archivos. Solo me queda también decirles muchas gracias a nombre del Archivo General de la Nación, de la Escuela Nacional de Archivística, en estar acá en este momento del Día del Archivero, ¿no? Donde deberían estar celebrando, pero estamos acá justo en esta disertación, en este conversatorio, que es para beneficio de los archiveros y de todos. Muchas gracias a ASPAR y a APROAR también por el apoyo. Le doy el paso al maestro de ceremonia. Bien, muchas gracias y nuevamente agradecemos a las ponentes por esta esclarecedora y motivadora ronda de preguntas. Ahora, para finalizar, queremos invitar al jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, quien nos brindará unas palabras de clausura para este emotivo evento. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a los expositores y felicitaciones a la escuela por organizar este evento en un día tan especial como el Día del Archivero Peruano. Esto, como todos ustedes saben, obedece pues a los 160 años de la fecha en que se aprobó la ley en el Congreso. El 10 de mayo de 1961 sucedió esto. Y 5 días después se promulgó, ¿no? Se publicó y ese es el Día del Archivo General de la Nación. Pero he escuchado algunas cosas sobre la profesión de archivero y la verdad que yo tengo una vieja relación, no soy archivero per se, soy historiador, pero obviamente he hecho mucho uso de los archivos y durante algunos años dirigí el Archivo General de Marina. Y la verdad que el tema de hoy es el archivo actual, el reto, el futuro. Como todas las instituciones y todas las profesiones, tenemos que adecuarnos a los tiempos. Perdón. Yo empecé a ir al archivo en la década del 60. Estaba en el colegio, yendo al archivo histórico de Hacienda por unas circunstancias muy peculiares. Y claro, no había pues las cosas que hay hoy día, ¿no? Y todavía están las cajas de madera que guardan los archivos de Hacienda. Y después, evidentemente, los tiempos han ido cambiando. Hoy, ya desde la década del 90 se hablaba de los temas de la digitalización y la atención a través de soportes informáticos de la información que conservan los archivos. Y por supuesto los tiempos han ido variando a una velocidad enorme. Hoy hablamos de metadatos, hablamos de soportes de este tipo, de aquel, de la firma digital, de la verificación, de la validación de la firma digital. Hablamos de un montón de cosas. Estemos por seguros que dentro de 3 años esto va a ser el pasado. Entonces tenemos que pensar en la innovación permanente. Es la única forma de mantenernos al día y desde la función del archivo yo creo que es la única forma de asegurar la información a la ciudadanía. Los archivos como función primaria pues tienen el deber de preservar la información, sea esta en papel, sea en virtual, lo que estamos haciendo el día de hoy, que es un tema complejísimo que pone retos enormes a todos, y eso es lo que hay que enfrentar. Pero la verdad que yo tengo, como les digo, una larga relación con los archivos y un enorme respeto por los archiveros, que muchos de ellos, lamentablemente,
no son bien reconocidos, ¿no? Y pongo el ejemplo mismo de mi institución. Los sueldos de nuestro personal son realmente espantosos, ¿no? Pero eso no resta la vocación y el entusiasmo y el cariño que dedican a esta labor, que es, en el caso nuestro, no solamente preservar la documentación para que los ciudadanos hagan valer sus derechos, sino también la memoria del país. Y el día es propicio también para recordar a aquellos archiveros que nos han dejado en este periodo tan crítico que ha vivido no solo el Perú. En el Archivo General de la Nación hemos tenido 4 trabajadores que han fallecido por COVID. Y me imagino que ese número se multiplica cuando hablamos de los archiveros del país. La memoria de ellos, quiero simplemente rendir un homenaje a aquellos que nos han dejado en esta etapa. Pero la vida continúa y debemos mirar hacia adelante. Mi mayor respeto a todos aquellos hombres y mujeres que dedican sus mayores esfuerzos por preservar la información, una información que nos pertenece a todos los peruanos. Los archivos no somos dueños de los documentos, somos custodios de documentos y en el caso nuestro, custodios del patrimonio documental de la nación. Y la nación somos todos. Dicho esto, simplemente vuelvo a agradecerles por su participación en este evento y lo damos por clausurado, felicitando a todos los archiveros del Perú y los que puedan celebrar, celebren. Hasta luego. Agradecemos las palabras del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, al director de la Escuela Nacional de Archivística, José Reina Ferreiros, y a las ponentes invitadas, Sheila Prado Guevara, en representación de la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información, y Liz Agapito Ulloa, en representación de la Asociación de Profesionales en Archivística del Perú. También agradecemos a todos los que se han quedado con nosotros a través de la transmisión y los invitamos a que sigan atentos a las redes sociales del Archivo General de la Nación y de la Escuela Nacional de Archivística, pues las actividades en conmemoración de los 160 años del AGN continúan. Mañana tenemos un interesante conversatorio sobre el archivo de Reparás a las 12 del mediodía a través de las redes sociales del AGN y la ENA. Estamos en Facebook, YouTube, LinkedIn como Archivo General de la Nación o Escuela Nacional de Archivística, en Instagram como ENA Archivística, y si escuchan podcast, los invitamos a escuchar historias detrás de los documentos a través de Spotify o Google Podcast. Los esperamos mañana al mediodía y muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.